La palabra de esta semana de la Escuela de Evangelismo, continuamos con el libro de Juan, la podemos encontrar en Juan 5 del 1 al 10, lo tenemos en pantalla. Y dice así la palabra del Señor: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Ese día de reposo no te es lícito, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Amén. El título de esta semana es El entrenamiento de discípulos y la sanidad física, hablando de la enfermedad. Continuamente, cada semana os estoy compartiendo los mensajes, y en todos los mensajes al principio del título siempre es el entrenamiento de discípulos y algo más, ¿verdad? Eh, no solo eso, sino que además pues lo estamos viendo a través del libro de Juan, ya continuando en Juan capítulo 5, donde estamos en el día de hoy. El libro de Juan fue escrito por Juan, quien fue un discípulo de Jesús, y Juan nos expresa a través de su libro cómo se encontró con Cristo, el proceso por el que él anduvo, el entrenamiento que él recibió, para que el entrenamiento por el que él pasó para llegar a levantarse como la torre discípulo que nosotros conocemos. Por eso el entrenamiento de discípulos es muy importante. Por esto el entrenamiento de discípulos, y en este caso la sanidad física, es el título del mensaje de hoy. Ustedes son creyentes, pero también Dios les ha llamado como discípulos de Cristo. Para el discípulo, el ir a la iglesia no es lo más importante, sino que pueda recibir el entrenamiento a través de la iglesia. Yo miro siempre mucho esto. Intento cuidar que los discípulos no solo vengan a la iglesia o participen en el culto, sino que reciban entrenamiento en la iglesia. No simplemente que el discípulo venga a la iglesia y colabore con el grupo de niños o en la alabanza, o que tenga un cargo o se ocupe de algo de la iglesia, sino que siempre miro e intento que el discípulo esté bajo el entrenamiento. Ustedes también verán a sus creyentes. Entre los creyentes verán que algunos pues todavía son simplemente creyentes y otros pues se diferencian un poco como discípulos. A los discípulos hay que entrenarlos. Lo podéis ir haciendo vosotros mismos, o si os es difícil, solo conectarlos a la escuela de evangelismo para que puedan estar bajo el entrenamiento y sea la palabra la que esté cambiando su forma de pensar, lo que van poniendo en su corazón, y puedan levantarse para caminar hacia el solo, hacia la sola dirección que Dios nos muestra para nuestras vidas. Un día un pastor me comentó que tenía miedo sobre esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Pensaba: ¿cómo voy a ir al entrenamiento con mis discípulos? ¿Qué ocurre si reciben más gracia de Dios que yo? ¿Qué ocurre si lo empiezan a entender mejor que yo? Yo soy el pastor, ellos son los creyentes. Si lo empiezan a hacer mejor que yo, si lo entienden mejor que yo, ¿cómo van a recibir gracia de mis mensajes? No hace falta que os preocupéis por estas cosas. ¿Por qué? Porque es Dios el que les ha levantado a cada uno de ustedes. Es Dios quien obra a través de sus siervos.
Hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo creo en Dios, pero no creo en los pastores. Si realmente crees en Dios, tienes que saber que el Dios quien tú crees levanta pastores. Es Dios quien abre iglesias, quien obra a través de las iglesias, y es Dios quien obra a través de los pastores. ¿Cómo vas a creer en Dios y no en los pastores? Es ese Dios el que levanta pastores. Si no crees en el pastor, quiere decir que no estás creyendo en Dios realmente. Como hombres, como humanos, todos nos equivocamos, pero de verdad que es por gracia y es solo Dios el que hace su iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Si realmente son discípulos y reciben gracia, se levantarán como obreros que colaboran con su pastor. Incluso recibirán gracia al ver que su pastor está en el lugar correcto, recibiendo el entrenamiento de discípulos, poniendo en su corazón la palabra de Dios y el entrenamiento, que ellos mismos también están recibiendo gracia. Se levantarán como esos colaboradores que hacen equipo con ustedes. ¿Para qué? Para que este mensaje esté llegando a la vida, a las casas, a los puestos de trabajo de cada uno de otros creyentes y de los habitantes de esa región. La mayoría de las iglesias ven a sus creyentes solo como creyentes, no como discípulos. Y muchos o muchas iglesias no tienen el contenido para entrenar a discípulos. Y si lo tienen, es un simple programa de iglesia, un simple seminario, un simple estudio bíblico, un programa de iglesia. No es un entrenamiento a través del cual son capaces de guiar a un creyente a través de un entrenamiento fundamental para cambiar su fundamento, para cambiar el fundamento de una persona, para cambiar su estado espiritual, hasta que se convierte en un discípulo que pueda hacer la evangelización del mundo. No es una crítica, ni siquiera estoy diciendo que solo yo lo tengo, sino que en todas las iglesias deberíamos tener este tipo de entrenamiento a través del cual podemos cambiar el estado espiritual de cualquier creyente que viene a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Pero es una realidad que muchas iglesias no lo tienen. Es una realidad que muchos pastores no tienen este contenido, que es difícil. Entonces, primero, nosotros tendremos que recibir esa respuesta. Si ustedes se levantan con esa respuesta, su iglesia se convertirá en la iglesia en la que otros tendrán que ir para ver cómo Dios obra en esa iglesia, aprender y recibir el entrenamiento. Entonces, cada semana, todas las semanas, al igual que Pablo primero, nosotros hemos de tener esas marcas del Evangelio. ¿Qué ha ido cambiando? Esas marcas del Evangelio que ha ido cambiando mi estado espiritual, mis pensamientos incorrectos al Evangelio. He de tener en mi corazón, he de tener en mi vida esa marca de cómo la palabra de Dios ha cambiado mi pensamiento, cómo ha cambiado mi estado espiritual que era incorrecto y me ha ido cambiando al Evangelio. Ha de comenzar, en otras palabras, ha de comenzar este entrenamiento de discípulos en tu vida, que hace que tu pensamiento que está por encima del Evangelio empiece a cambiar. Hemos de guiar al creyente bajo este entrenamiento de discípulos que hace que el Evangelio se ponga por encima de su propio pensamiento. Porque como ya dije, las personas piensan que viven una vida delante de Dios, pero en realidad viven delante de su pensamiento. Pensamos que vivimos delante de Dios o con las cosas de Dios, pero en realidad viven con su propio pensamiento, con sus prejuicios. Mi vida ha de estar bajo el entrenamiento de discípulos. Los encuentros que yo tengo en mi vida, en mi día a día, han de estar bajo el entrenamiento de discípulos. Mi trabajo ha de estar bajo el entrenamiento de discípulos. En esta ocasión, podemos ver, acorde a la escritura que hemos leído, que Juan vio la sanidad física de un enfermo. Estaba con Jesús y se encontraron con un enfermo que fue sanado. Durante 38 años estuvo enfermo esta persona y se sanó de repente. No aparece ni cómo se llamaba, ni cómo se llamaba este enfermo, ni nada de su vida después de recibir sanidad, pero está escrito en la Biblia. Esto es porque algo entendió Juan al ver este episodio, algo entendió que le pareció
tan importante para escribirlo en la Biblia. No es la sanidad de un hombre simplemente. No es que estaba enfermo y de repente se sanó y eso es lo que escribió, sino que a través de este acontecimiento se dio cuenta de algo importante al ver cómo este enfermo fue sanado. Juan se dio cuenta de que no era un problema físico lo único que tenía este hombre, sino que también tenía un problema mental. No solo esto, sino que su fe incluso se había vuelto extraña creyendo en supersticiones, creyendo en amuletos de la suerte, creyendo en que si el agua se mueve y entra puede ser sanado, creyendo que si pone una estampita o se cuelga un collar o en su coche pone una estampita de algo o en el frigorífico, su fe se ha vuelto extraña y ha empezado a creer en cosas que no son Dios, sino en supersticiones, en tradiciones, en rumores, en lo que se habla en esa región, por lo que estaba bajo un problema espiritual grave. No era un simplemente enfermo que estaba tumbado por su enfermedad, sino que mentalmente estaba bloqueado, pensando incluso que quería recibir la sanidad, pero que no podía porque no podía llegar al agua antes que otros. No solo eso, sino que ya estaba creyendo en cosas que no era Dios ni el Evangelio. Estaba bajo ese problema espiritual. Por eso Juan decide escribir este episodio. No está hablando simplemente de que una persona recibió sanidad a su enfermedad, sino que vio algo mucho más importante en este episodio junto con Jesús. Por esto, podemos ver que Juan estaba recibiendo ese entrenamiento de discípulos. Estaba junto con Jesús y en este momento vio la sanidad física de una enfermedad física. Una enfermedad física que no era física solo, sino que era también mental y también espiritual. Juan entendió que Cristo vino a solucionar el problema espiritual del hombre. ¿Lo entendéis, verdad? Por eso podemos ver los 4 evangelios. ¿Qué nos habla los 4 evangelios? Es la perspectiva de discípulos de Jesús que caminaron junto con Jesús durante 3 años y lo que llegaron a entender, el evangelio que Mateo, Marcos, Lucas, Juan llegaron a entender al caminar junto con Jesús. En otra palabra, en otras palabras, los 4 evangelios nos habla cómo los discípulos acabaron levantándose como esas torres. La palabra que recibieron los discípulos de Jesús, que les hizo levantarse como torres. Entonces, ¿qué es el libro de los Hechos? Aquellos discípulos que se levantaron como torres, ¿bajo qué itinerario vivieron para que se establezca el reino de Dios a través de sus vidas? Y el final del libro de los Hechos, ¿qué nos habla? Cómo Dios, a través de las señales, llegó a evangelizar Roma, la evangelización del mundo. Esto es lo que nos habla la Biblia continuamente. ¿Cómo va a ser eso toda la Biblia? Siempre hablas de torre, itinerario y señales. Siempre solo Evangelio, solo Cristo, solo reino de Dios, solo llenura del Espíritu Santo. Es que no hay otra cosa en la Biblia. Hay más cosas. ¿Por qué no hablas de otras cosas? Amar al prójimo, honrar a tus padres. Hay muchas cosas en la Biblia. ¿Por qué creéis en Jesucristo? Yo todo lo veo a través de estos ojos. Lo veo todo de esta forma. ¿Por qué creemos en Jesucristo? ¿Por qué tenemos una fe en Jesucristo? ¿Para no matar? ¿Para no robar? ¿Para honrar a tus padres o amar al prójimo? Para hacer esto, no te hace falta tener una religión. Para saber que esto está bien, no hace falta creer en Jesucristo para darte cuenta que matar está mal, que no tienes que robar o que tienes que vivir una vida honrando a tus padres. No te hace falta creer una religión o ir a una iglesia para entender esto. Conozco a muchos creyentes que viven, a muchos no creyentes que viven guardando estas cosas. No creen en Jesucristo y tampoco matan, tampoco andan robando, incluso viven una vida donde honran a sus padres. Conozco a muchos no creyentes que viven guardando estas cosas y también estas cosas es algo que te enseñan en el colegio.
No te hace falta ir a la iglesia o creer en Jesús para esto. Para aprender que con el semáforo en rojo te tienes que detener y con el semáforo en verde tienes que continuar, no te hace falta creer en Jesús. Para aprender estas cosas, el creyente viene a la iglesia. No tiene que ser así. Por eso, nosotros como obreros y discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, enseñarles cuál es el estado espiritual que el hombre tiene, que tú tienes, que yo tenía también, que tenemos, que si no es Cristo, no lo puedes cambiar. ¿Cuál es el problema del hombre que si no es a través de Cristo no puede ser solucionado? Por eso creemos en Jesucristo. Si no es a través de Cristo, no podrán recibir la salvación. Esto es lo que tenemos que predicar, esto es lo que le tenemos que enseñar. Y ahora que has recibido la salvación, ¿qué me queda? La evangelización del mundo. Ayúdales para que puedan caminar por ese itinerario y que puedan ver esas evidencias, esas señales en su día a día, en su vida, para ser testigos. Esto es lo que nos dice la Biblia. Y este es el mensaje del Evangelio. Entonces, hoy, acorde a la escritura de hoy, ¿quién sanó al enfermo? Jesús. ¿Para quién o por quién sanó? No es por el enfermo en sí, sino que fue por Juan. Dios, Jesús, a propósito, se acercó a ese lugar para dar un mensaje importante a sus discípulos, de entre ellos Juan, que es quien hoy lo relata. No es para el enfermo, que Jesús simplemente hizo esa sanidad, aunque ese enfermo fue sanado. No aparece ni su nombre, ni siquiera aparece qué tipo de enfermedad tiene, ni siquiera aparece su vida después de recibir la sanidad. Es un episodio donde Jesús sana a un enfermo que estaba enfermo durante 38 años. ¿Para quién? ¿Por quién? Por Juan, el discípulo, para que entendiera algo muy importante, que el problema del hombre no era la enfermedad, no era la enfermedad física en sí, sino que detrás de ese problema físico había un problema mental y también un problema espiritual. Por eso en el día de hoy veamos al enfermo que estuvo enfermo durante 38 años. ¿De qué enfermedad? No aparece. ¿Por qué no aparece el tipo de enfermedad que tiene? Porque no es importante. Si apareciera, seguro que cualquier persona que tuviera esa enfermedad iría a este versículo incluso. Pero no está hablando de tal enfermedad, de cierta circunstancia, no está hablando de una enfermedad concreta en sí. Por eso no aparece el tipo de enfermedad, porque no es importante. Ni siquiera el hecho de que el enfermo fue sanado. Por eso no aparece ni su nombre. ¿Qué es lo que aparece? Aparece muy bien el estado en el que estaba el enfermo. Otros discípulos no escribieron sobre este episodio, pero Juan lo escribió muy bien. Y al relatarlo en Juan 5, como hemos leído, que aparece muy bien, no qué tipo de enfermedad tenía, ni el nombre o qué tipo de persona era este hombre, sino aparece muy bien el estado espiritual, físico, su condición mental en la que estaba este hombre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que estaba tumbado. En el versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Estaba acostado, estaba tumbado ya durante mucho tiempo. Las personas no mueren de pie, ¿verdad? Jesús le estaba mostrando que este hombre ya estaba muerto desde hace mucho tiempo a Juan. Estaba muerto espiritualmente. ¿Qué le estaba diciendo? Juan, tú tienes vida, tú estás vivo, tú estás de pies. Aquel está enfermo, aquel está sentado, aquel está tumbado. ¿Por qué tú tienes vida y por qué ellos están muertos? ¿Por qué tú estás de pies y ellos están tumbados? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Quién es Cristo quien está contigo? Este no se puede levantar, pero otros podían levantarse. Estén tumbados o sentados, la condición en la que estaban estos enfermos, ¿cuál era? Muertos espiritualmente. Hoy, estés de pie o tumbado, ¿te has encontrado con Cristo o no? ¿Ha venido a ti la vida que viene a través de Cristo o no? Si no te has encontrado con Cristo, estás muerto espiritualmente. Las personas viven sus vidas y tienen rachas, ¿verdad? A veces mejores rachas
a veces peores rachas. Pero muerto espiritual, ¿qué quiere decir esto? Esto es lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2:1. La condición en la que está el hombre. No murieron por otra causa, murieron porque estaban bajo delitos y pecados, a causa de los delitos y pecados. Como dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros, nos dio vida, Jesucristo nos dio vida a nosotros, cuando antes de haberle conocido a Él, antes de haber recibido esta vida, estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Por nuestros pecados, porque teníamos el pecado por nuestros delitos, estábamos muertos y Cristo nos dio vida. Pero antes estábamos muertos. Todo el mundo sabe que el hombre muere algún día. Pero hay algo que no saben, que ya están muertos, que espiritualmente ya están muertos y que siguen muriendo. Esta es la condición verdadera del hombre, acorde a Efesios 2:1. Todo el mundo sabe que un día muere una vez. Hasta el no creyente lo cree, lo sabe. Pero lo que muchos no saben es que ya están muertos espiritualmente y que siguen muriendo, van muriendo. Entre medias, mi pensamiento y mi corazón, que está aquí dentro, está lleno de miedos y de preocupaciones que me llevan a morir más y más. Este es mi estado mental, este es el estado espiritual y mental en el que está el hombre. Su espíritu está muerto, su físico, su carne, va muriendo cada vez más. Y entre medias viven con un pensamiento que les lleva, llenos de preocupaciones y de miedos, que les lleva a morir hacia ese destino. Ese es el estado espiritual en el que está el hombre. Esto es estar bajo la ley de la muerte y del pecado. Así es como viven. ¿Sabéis por qué Juan se levantó como torre? Porque entendió que sea que estés de pies o sentado, este es el problema del hombre. Por eso él se levantó como una torre que no se tambaleó. Por eso, aunque Jesucristo fue crucificado, Juan continuó con el ministerio, porque se volvió una torre que entendió cuál era el problema del hombre y que no había otra respuesta si no es Cristo. Entendió que este estado en el que estaba este hombre enfermo es el estado físico a causa de su enfermedad espiritual, a causa de estar bajo el problema fundamental de Génesis 3. No solo estaba tumbado, sino que acorde a la palabra de Dios, llevaba ya mucho tiempo tumbado. Desde hace mucho tiempo estaba tumbado. Está hablando de un respaldo espiritual que este hombre también tenía. Todos tienen el mismo problema, pero unos pueden andar. Espiritualmente, todos están igual. Muertos espiritualmente, su físico va muriendo y viven en un estado mental con pensamientos de miedo y preocupaciones que los llevan a morir más y más. Pero unos ya están tumbados, otros están sentados, unos tienen un tipo de enfermedad, unos resulta que no pueden ver, otros no pueden andar. Todos tienen el mismo problema, pero unos pueden andar, otros solo no ven, otros tienen que estar tumbados. Aparece reflejado en sus vidas de forma diferente, pero acorde a su respaldo. ¿Qué quiere decir esto? Acorde a su respaldo, hay una corriente que les lleva a sufrir esa enfermedad, esa adicción, ese problema. Uno no cae en drogas porque quiere drogarse. O uno no se casa porque quiere divorciarse. Las personas viven con un respaldo que les influye, que les lleva, una corriente que les lleva a caer a ese tipo de enfermedad, a caer en ese estado, a vivir ese tipo de vida. Están tan atrapados que aun sabiendo que este pensamiento les lleva a morir, a perder, no son capaces de cambiarlo. Este respaldo viene en parte por el ámbito familiar. Es un respaldo familiar. ¿En qué familia he nacido? ¿En qué nación he nacido? ¿Bajo qué cultura? ¿Qué educación he recibido? ¿En qué familia nazco? Acorde a esto, he recibido una educación que me han dado en casa. Aprendemos unos valores y vivimos con unas tradiciones. Eso se vuelve mi respaldo, mi forma de ser.
Mi esposa es coreana. Ella tiene un respaldo familiar muy diferente al mío, con tradiciones, culturas diferentes a la mía. Y yo viviendo con ella, aunque nos amamos y tenemos muy buen ambiente, estamos educando a un remanente para el Evangelio juntos, yo a veces digo, ah, es coreana. Y ella dirá, es español. ¿Por qué? Nuestro respaldo familiar es diferente. Y aun viviendo en Corea 16 años, hay momentos que me sale ese respaldo, donde decido, acorde a mis tradiciones, acorde a la educación y valores que me han inculcado en mi línea familiar, en la familia donde he nacido. Hay personas que nacen y no tienen padre. Hay personas que tienen que crecer con sus abuelos o crecen con una madre que no es la suya. Esto se vuelve el respaldo de esta persona, ese molde que los lleva a, en ciertos momentos o situaciones, tomar la decisión que hay en su corazón. Acorde a estas vivencias en su familia y lo que se les ha transmitido, delante de cierta circunstancia o situación, deciden lo que hay en su corazón y esto es diferente en cada persona. Delante de la misma situación, unos actúan de una forma, otros actúan de otra. Hay personas que se pueden ir a dormir sin lavarse los dientes. Un ejemplo un poco... Y hay otros que si no se lavan los dientes no se pueden dormir. Es que no les entra ni sueño. Antes de vivir, ya nacen con esos moldes, en esa línea familiar, acorde como han crecido, con esos moldes que les lleva, que determina lo más importante en su vida. Parece que eres libre, ¿verdad? Parece que tú puedes escoger tu destino. Parece que tú puedes decidir si quiero estudiar esto o lo otro, si quiero tener este trabajo o lo otro, si quiero hacer esto o lo otro. Parece que somos libres, ¿verdad? Que puedo escoger el rumbo de mi vida. Pero acorde a tu respaldo familiar, ya tienes el molde en tu vida que te lleva a hablar de una forma, a tratar a las personas de una forma, a pensar de determinada forma, a tener miedos de ciertas cosas, a depender de ciertas situaciones y a actuar incluso incumpliendo la ley si es necesario, porque es lo que tú consideras y piensas que debe ser. No todas las personas son capaces de pelear con puños en la calle. Esto está en la persona, está dentro de ellos y viene de un respaldo en el que han crecido. Hay personas que no se preocupan por nada. No importa la dificultad que les venga a ellos o a su familia, que lo tengan delante, que no se preocupan de nada. Y hay otros que se preocupan hasta por lo que no ha ocurrido ni siquiera. Es que si llega a ocurrir tal y viven con una angustia y preocupación por algo que ni siquiera ha ocurrido y que igual no va a suceder. ¿Por qué esto es así? Hay un respaldo en la persona. Si el problema fundamental viene de Génesis 3, el problema desde hace mucho tiempo que estaba en este hombre viene por la obra de los espíritus demonios que han obrado en la línea familiar, en su vida, y que ha dejado esos moldes que le hace caer enfermo, no tener más remedio que vivir esa vida atrapado en su pensamiento y con esas enfermedades. Cuando veis a un enfermo, de verdad, hay enfermos simplemente por enfermedad física, pero hay enfermos que están enfermos por su forma de pensar, por estos moldes que les lleva a vivir ese tipo de vida. En 1 Corintios 10:20, ¿qué dice la palabra de Dios? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Lo que los gentiles sacrifican, el culto que dan los gentiles, el culto, la vida religiosa del creyente que no cree realmente en Dios, a los demonios lo sacrifican. En hebreo, la palabra religión se dice deisi daimonia. No sé si está bien pronunciado, pero más o menos es así. Daimonia viene de la palabra demonios. Y deisi viene de la palabra miedo.
¿Qué significa? La religión, lo que los gentiles sacrifican, significa que la religión es el acto que hace el hombre por miedo a los demonios. Para que los demonios no obren en mi vida de esta forma, levantan ídolos que los pueda proteger. Por miedo a que los demonios obren en sus vidas o en su línea generacional, hacen idolatría y crean religiones. Eso es la religión. En Hechos 17, del 22 al 23, Pablo dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual perdona, lo tengo cortado el versículo, estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo vio que había personas que no solo creían en Dios, que tenían miedo. Observo que sois muy religiosos, que viven una religión por miedo a los espíritus. Vivís con ese miedo a los espíritus hasta el punto que en vuestro templo también he hallado un altar donde dice al Dios no conocido. Están adorando al Dios sin conocerle, sin saber quién es, pero no vaya a ser, vamos a adorarle, no vaya a ser que Dios nos castigue. No vaya a ser que yo me caiga al infierno. No vaya a ser que venga gran maldición sobre mí. No vaya a ser que Dios no bloquee tal desastre natural en mi vida o en mi familia. Que proteja a mi hijo, que proteja a mis seres queridos. No vaya a ser que ocurra alguna desgracia. Vamos a adorar a Dios. Al Dios no conocido. Por miedo adoraban a un Dios que no conocían. Esto es la religión. Hay muchos creyentes que vienen a la iglesia de esta forma. Aquí obran los demonios y esto pasa de generación en generación. Hay personas que se ponen un amuleto de la suerte, que llevan una crucecita, que ponen una estampita, que se ponen sus pulseras o collares, que creen en supersticiones o tradiciones para intentar recibir alguna ayuda divina. Detrás de todo esto, ¿qué obra? Los demonios. Resulta que yo sufría por pesadillas y puse un atrapasueños. Esa noche no tuve pesadillas. ¿Qué ocurre desde ese momento? Los demonios atrapan a esa persona y a la línea familiar. Hay personas que ponen sus velas a Guadalupe o al santo de su región y la oscuridad obra en ese momento. Y sus problemas parece que son solucionados. Desde ese momento los demonios que obran se apoderan de esa línea familiar. Por eso hay personas que lo vivieron de pequeños, que ellos dicen, pero yo no creo. Eso era mi abuelita, que era muy, muy así, que siempre andaba poniendo las velas. Yo no hago esas cosas. Yo lo he visto de pequeño, pero yo no creo, yo no hago esas cosas. Pero cuando le ocurre algo, un acontecimiento que se le va de las manos, acuden a esos ritos. ¿Por qué? Ya tienen esos moldes en sus vidas. Satanás es el dueño de sus vidas y está edificando su casa en ellos. Como dice en Mateo 43 y 45. Y entra un demonio, 2, 3, hasta 7 a través de estos rituales. Y cada vez su estado se vuelve peor. El de las siguientes generaciones, su estado se vuelve peor. ¿Hasta qué punto esto es una desgracia? Hasta el nacer en este tipo de familia ya es maldición simplemente naciendo. Porque naces con estos moldes, con este respaldo familiar. No solo nacen, sino que crecen con este respaldo y cuando ocurre algo, obran acorde a lo que hay en su corazón, acorde a su herida. ¿Hasta qué punto? No pueden darle la vuelta a su pensamiento. Aun sabiendo que esto les lleva a su perdición, aun sabiendo que este pensamiento o esta decisión que van a tomar les lleva a perder el evangelio,
No pueden volver. Vienen a la iglesia y por personas o por ciertas situaciones o dificultades obran acorde a su herida, hablan acorde a su herida, discuten acorde a su herida, toman la decisión aun sabiendo que van a perder en el Evangelio. Saben que pierde el Evangelio, pierde la iglesia, pierden sus vidas, pierden sus hijos y deciden aún así alejarse del Evangelio. ¿Por qué? Es su herida. Saben que no está bien, saben que no es bueno y que van a perder lo más importante, pero no son capaces de cambiar su pensamiento y su corazón. ¿Por qué? Están con esos moldes. Viven bajo ese respaldo. Esto es lo que vio Juan en el enfermo, que estaba enfermo durante 38 años. No aparece los años que estuvo enfermo porque sí. Es el estado que estaba el enfermo. Totalmente incapaz de sanar su enfermedad, totalmente incapaz de salir de ese estado. No era capaz ni de entrar al agua porque hasta que cuando se levantaba ya entraban otros antes. Con una gran multitud que había ahí, siempre había alguien que entraba antes que él, porque él no podía ser rápido, no podía desplazarse rápido. Aún así, estaba ahí atrapado, aun sabiendo que no iba a llegar nunca, ahí estaba tumbado, muriendo. Estaba muerto y muriendo. Estaba en un estado que nadie le podía ayudar, que no podía salvarse a sí mismo. Y solo Jesús, Cristo, lo sanó. Un estado que, aun sabiendo que que no iba a recibir esa sanidad, no podía controlar su pensamiento. Totalmente abandonado, atrapado en ese pensamiento. ¿Quieres ser sano? Sí, pero piensa que no puede, porque no puede descender al agua rápidamente. Y allí lleva 38 años tumbado, muerto y muriendo. Pensar en las personas que os rodean. Durante 38 años están viviendo con un pensamiento rígido, que no son capaces de cambiar su pensamiento, que no son capaces de rendirse a Cristo, pensando que su problema es este y solo este, con un corazón endurecido, sin ser capaz de cambiar, sin ser capaz de poner otras cosas en su corazón. Es como la historia del elefante que fue criado en un circo. ¿Conocéis esa historia? Que desde bien pequeñito, cuando el elefante era pequeñito, le ataron con una cadena. Y en el momento que se alejaba el dueño, el elefante intentaba escapar, pero al tener la cadena atada a su pata, se daba cuenta que por la cadena no podía escapar porque estaba anclado en el suelo. Y ese elefante creció con esa cadena atada a su pata. Ahora se ha vuelto un elefante adulto, que tiene otros recursos, que tiene mucha más fuerza, que una cadena con una estaca clavada en el suelo la podría levantar solo haciendo un poco, girándose a un lado, simplemente la levantaría y podría escapar. Pero el elefante, que tiene muy buena memoria, vive grabado que por esta cadena yo no puedo escapar. De la misma forma, el hombre vive con este respaldo, con estos moldes que le llevan a vivir este tipo de vida. Y ya en su corazón saben, no puedo escapar, es mi destino. Y los que ven al elefante desde afuera no lo entienden. ¿Por qué vive como esclavo? ¿Por qué vive atrapado en este problema? ¿Por qué vive en esta condición? Podría hacer otras cosas, podría tirar de la pata y escaparse. ¿Por qué piensa que no puede escapar? Los que llegan y ven a un elefante adulto llorando porque está atado de una pata, cuando puede hacer un poco así y se escapa, no lo entienden. Este elefante tiene un problema mental. Está llorando que no puede escapar cuando es tan fácil escapar. ¿Por qué no escapa? Ha crecido, ha nacido con esos moldes en los que no puede escapar. Es un problema que no es solo físico, que es su enfermedad, su condición física, sino que también es mental. Este es el problema que viene al hombre desde Génesis 6. La obra de los demonios que están atrapando los pensamientos y los corazones de las personas, haciéndoles esclavos de este respaldo a través del cual ellos han estado obrando de familia en familia hasta tercera y cuarta generación. ¿Quieres ser sano? Sí, pero no puedo.
no está hablando simplemente de su condición física y mental, sino está hablando de su vida. Está hablando de la vida. No tiene la capacidad, la fuerza de poder cambiar o salir de este destino. Por eso en los versículos 6 y 7, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Tenía que haberle dicho, sí, quiero ser sano, pero no puedo. Quiero ser sano, pero no tengo vida. Pero él dijo, sí, quiero ser sano, pero piensa que para ser sano solo tiene que entrar en el agua y no puede llegar al agua antes. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Quiere cambiar de vida, pero no puede. Le gustaría vivir otro tipo de vida, pero no puede. Hay un camino. Hay un camino para que sea salvo, que entre al estanque, pero no puede porque no tiene fuerza. No tiene fuerzas para determinar, ni siquiera para diferenciar qué es lo importante. No tiene fuerzas ni capacidad de reacción para cambiar su vida. Ya no tiene fuerzas ni de orar, ni de escuchar el mensaje por sí mismo. Es la condición en la que muchos creyentes están, esperando un milagro, pero en su vida no tienen fuerzas ni de orar, ni de ponerse delante de Dios, ni siquiera tienen fuerzas para escuchar el mensaje que puede cambiar sus vidas. No tienen fuerzas ni para venir a la iglesia, para estar sentado una hora y dar culto a Dios. Es la condición en la que están muchos. ¿Cuántos creyentes hay que saben que Cristo es la respuesta, pero que no tienen fuerza ni para dar culto? Saben que el único que puede bendecir sus vidas y cambiar sus vidas es Dios a través de Cristo. Saben que la respuesta es Jesucristo, pero no tienen fuerza para dar culto ni para venir al entrenamiento. No son capaces de determinar ni de concluir, tengo que entrenar, tengo que recibir la palabra, tengo que cambiar mis pensamientos, mi corazón, mi pensamiento ha de ser guardado en Cristo Jesús. Tengo que escuchar la palabra del Evangelio porque es lo único que cambia mi pensamiento. Es la palabra lo único que penetra en mi corazón, que va a sanar estos moldes, que me va a liberar de este respaldo. Aun sabiéndolo, no tienen la fuerza. Es su vida. El enfermo tiene delante a Cristo, pero solo piensa que tiene que entrar en el estanque. ¿Qué está viendo Juan en este momento? El libro de Juan es muy buen libro para ver el entrenamiento de discípulos. No penséis en el acontecimiento en sí. Ah, tenían hambre y los dio de comer. No es eso. Pensar desde la perspectiva de los discípulos, porque ustedes son discípulos. ¿Qué estaba viendo Juan? ¿Qué estará pensando Juan en ese momento? ¿Quiere ser sano? Y solo piensa entrar en el estanque cuando tiene a Cristo delante, cuando tiene al Dios creador. Lo tiene delante y solo piensa en entrar al estanque. Están con aquel que puede hacer el pan, con aquel que puede dar de comer a 5.000 y se están preocupando por el qué comer. Lo veremos la semana que viene. De verdad, ¿me estoy aferrando a Jesús como el Cristo o a Jesús como el que me soluciona mi problema? Estando al lado de Jesús, ¿creo en Él como el Cristo que venció la muerte? ¿O estoy al lado de Cristo por si se vuelve rey y así me pueda acomodar en algún lado para yo vivir una buena vida? ¿Por qué creo en Jesucristo? ¿Estás dando gracias porque entiendes el Evangelio o solo porque ocurre o porque Dios puede obrar de alguna forma que alivie tu situación? ¿Por qué creemos en Jesucristo? Hasta la fe del enfermo se haya vuelto extraña. Creen supersticiones. Es que si se mueve el agua y alguno entra, es sano de su enfermedad. Se ha vuelto extraña su fe. Ya cree que Dios le sana con otras cosas, no a través de Cristo, sino a través de otras cosas. Viven una vida donde de forma repetitiva caen como de una forma habitual, como si fuera un hábito en su vida, que le lleva ¿a qué? A destruir. De forma habitual.
Continuamente caen en el mismo tipo de pensamiento que les lleva a la destrucción y que les aleja incluso aún más de la respuesta. Este es el problema de Génesis 11. Por eso, conclusión del mensaje. Juan vio un enfermo. Junto con Jesús se encontró con un enfermo, con una enfermedad física, pero se dio cuenta que el problema estaba en su pensamiento. Y esto es porque espiritualmente estaba atrapado en su problema espiritual. Juan no vio simplemente un enfermo que estaba enfermo durante 38 años. Vio que su condición física, su enfermedad, estaba causada por un tipo de respaldo donde los demonios y Satanás habían estado obrando en su vida, creando, levantando esos moldes que le llevaba a vivir en esa condición. Y esto es a causa de que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué necesitaba? Vida. Necesitaba la vida de Jesús. Necesitaba encontrarse con aquel que te da vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Entonces, ¿qué vio? Juan vio una situación, pero sus ojos se abrieron para ver un estado espiritual. Os bendigo para que tengan esta misma respuesta, al igual que Juan. Se encontró con un enfermo que estaba enfermo, tumbado al lado del estanque durante 38 años. Vio un acontecimiento, un campo, pero no estaba viendo la situación o la condición de ese hombre, sino vio el estado espiritual de ese hombre. Os bendigo para que tengáis este tipo de ojos, que no seáis engañados por las situaciones, circunstancias que se dan en la vida, sino que siempre puedan ver el estado espiritual de la persona que le lleva a vivir este tipo de vida, que le lleva a sufrir la vida que está sufriendo. No es el acontecimiento, no es mala suerte, no es coincidencia en sí, sino que es un estado espiritual que tienen que les lleva a vivir de esta forma. Continuamente, ¿qué estamos viendo a través del libro de Juan? Que se encuentran situaciones, pero a través de las situaciones, ¿qué es lo que Juan veía? No una situación, sino veía un estado espiritual, un mensaje espiritual. En una boda, con Nicodemo, en el templo, con la mujer samaritana, el enfermo tumbado durante 38 años. No es la situación, sino un estado espiritual lo que pudo llegar a ver. Por eso lo escribió, porque es algo muy importante. En Juan 5:2 dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Lo hemos leído en el día de hoy. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque en la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta de las ovejas? Cristo. Están ahí, al lado de Cristo, y no son capaces de mirar a Cristo. En Juan 10:9, Jesucristo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No solo recibirá la salvación, hasta su problema del futuro es solucionado. Saldrá, entrará por esa puerta y saldrá y hallará pastos, hallará las respuestas de Dios en su vida, hallará la respuesta a su vida, pero el problema es que no pueden entrar. Están al lado de la puerta las ovejas, están al lado de Cristo, pero no pueden ver a Cristo. Juan no vio que estaba tumbado. No vio que estaba tumbado de hace mucho tiempo y que no tenía fuerzas, sino que se dio cuenta de que era un enfermo incapaz de ver que su problema solo puede ser solucionado a través de Cristo, quien es el Cordero de Dios que vino a morir en la cruz por su problema. No vio un enfermo, vio que era una persona que tenía una condición en la que no podía entender realmente cuál era su problema. Y mirando lo físico, mirando su condición física o su situación, estaba viviendo atrapado, sin entender, sin ser capaz de ver
que este problema lo puede solucionar Cristo. Hay muchas personas alrededor nuestra, sí. Ayuden a que sus creyentes, puedan estar entrando dentro de este entrenamiento de evangelismo, de entrenamiento de discípulos. Que mi vida, que todos los encuentros que yo tengo en mi día a día, en mi puesto de trabajo, estén bajo este entrenamiento de discípulos. Que si vais a una boda, o que si os encontráis con Nicodemo, o que si estáis en el templo, o la samaritana, os encontráis con el enfermo tumbado, que todo sea bajo este entrenamiento de discípulos, para no ver una condición o una situación, sino un estado espiritual. Abran estos ojos y ayuden a sus creyentes para que vean esto. Os bendigo para que podáis tener estos ojos al igual que los tuvo Juan. No sé si el padre de Sara y de Alma estará escuchando este mensaje. Tiene que entender los moldes, el respaldo. Pues Sara se lo comentará entonces. Muy bien. Os bendigo para que tengáis estos ojos. De esta forma no seréis engañados. ¿Por qué Juan se levantó como torre, aun viendo que a Jesucristo lo crucificaron? Muchos salieron corriendo. Ya está. Ese Jesús, con lo bueno que era, con todo el bien que hizo, que sanó a no sé quién, que ayudó al vecino, que dio de comer a quien tenía hambre. Pobrecito, ya le han matado. Salieron corriendo, pero Juan y otros discípulos no se tambalearon. Estuvieron firmes como esas torres. ¿Qué palabra recibieron? ¿Qué ocurrió en sus vidas que se establecieron como esas torres? Que les hizo caminar el itinerario a través del cual vieron cómo el reino de Dios se establecía en sus vidas y vieron las señales que los llevaron hasta conquistar Roma. ¿Qué cambió en ellos? Esta es la palabra que os estoy compartiendo semanalmente. Os bendigo para que seáis esas personas. Ese es el discípulo que ha de levantarse en Latinoamérica. Ese es el discípulo que ha de levantarse en nuestras iglesias. Ese es el tipo de discípulo que tenemos que levantar de entre nuestros remanentes. El pastor Isaac me enviaba a su foro cómo hacía Darapán, entrenamiento de discípulos. Se había sentado 7 personas. Entre las 7 personas no llegaban a 70 años. Todos remanentes. Entrenamiento de discípulos. Claro, ese es el tipo de remanentes que tenemos que levantar, que crezcan con este pensamiento, entendiendo su respaldo familiar, entendiendo cuál es su problema, que necesitan a Cristo. Ya lo he dicho. Para aprender que en el semáforo en rojo me tengo que parar y que en el verde tengo que continuar, no necesito ir a la iglesia. Para aprender que no está bien matar o que no está bien robar o que tengo que honrar a mis padres, también te lo enseñan en el colegio. ¿Qué les tenemos que explicar? El Evangelio. Ayudarles para que no sean engañadas por la situación, sino que puedan ver un estado espiritual. Pasaron 38 años y se encontraron con Jesús. Si hubiesen pasado 50, ahí seguiría el enfermo tumbado. Estaba ya en una condición en la que no podía salir, física, mentalmente, espiritualmente, bajo ese problema. Así vive la gente en el mundo. Por eso, de verdad, ¿quiénes son los que han de quedar? Aquellos que son capaces de hacer, de dar, de decir, lo que tengo te doy. Si no tienes nada para dar, es mejor que no queden. Entrenamiento de discípulos. En toda Latinoamérica, en nuestras iglesias, ha de levantarse el creyente que es capaz de poder dar. Lo que tengo te doy. De dar la respuesta espiritual. Esto uno no lo obtiene por atender un seminario, por graduarse de una escuela teológica. Es espiritual. Y es algo que Dios te da. Os bendigo para que vuestros ojos espirituales sean abiertos de esta forma. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, tú que nos estás guiando en medio de este entrenamiento de discípulos. Cada semana que tu palabra esté cambiando nuestro pensamiento y nos esté formando como esos discípulos que tú quieres dejar, Señor, para ser testigos de la evangelización del mundo. Guíanos, Señor, a través de tu palabra para que en ella podamos ser levantados como torres que no se tambalean independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor o se levante en el mundo, sino que podamos siempre
sin tambalearnos, caminar ese itinerario a través del cual el reino de Dios se establece en nuestras vidas y en nuestros campos, y ser testigos, Señor, de la conquista de Roma, la evangelización del mundo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.